Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión. Muchas gracias. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique los presupuestos. Desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están. Desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares. Desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz. Desclasifique los datos de los fijos discontinuos. Desclasifique las causas del apagón. Y puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Chelsea Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. A mí, de verdad, señor Feijóo, qué desafortunado. ¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este Gobierno. Pues yo le digo, la responsabilidad de este Gobierno es hacer avanzar a nuestro país. La responsabilidad de este Gobierno es, por ejemplo, que en el año 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del Gobierno, un 25% de jóvenes más trabajando. La responsabilidad de este Gobierno es, por ejemplo, que crezcamos al doble que la zona euro. Y no solamente que se crezca, sino que se redistribuya ese crecimiento. Por ejemplo, subiendo salario mínimo interprofesional, acordando con los servidores públicos subidas hasta el año 2028 o revalorizando las pensiones. Ya que usted tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumenten los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Señoría, esa es la responsabilidad del Gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre. En resumen, usted va a seguir igual. Presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción, siento tener que citar al señor Torres, aunque no está. Presumiendo de feminismo, siento tener que citar al señor Marlaska, que tampoco está. Y presumiendo de gestión con Óscar Puente, siento tener que citarle, que tampoco está. Quien es capaz de presumir de bien que van los trenes con 47 muertos. Transparencia para todos menos para usted, pero le diré algo. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. Por estas razones se le da la espalda, señoría. Cada vez le votan menos, porque ha arrasado con todo y no quieren un futuro con usted. Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello. En 2 horas me siento con los médicos a los que su gobierno les insulta, trabajando por el futuro mientras usted representa al pasado. Señoría, si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Muchas gracias, señoría. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. De verdad, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad como jefe de la oposición, basándose en hechos. Y viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Señor Feijóo, ya que se pone a dar lecciones, le digo, no sé, ¿Móstoles? ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, señoría? ¿Qué va a hacer usted con los pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer usted, por cierto, con ese señor Mazón que le han señalado diciendo negligente o grosera negligencia? Señor Feijóo, por favor, en lo que ha quedado, en lugar de política para adultos, política para ultras. Entre preguntes se la formula la diputada doña Míriam Nogueras i Camero, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula. Quan vulgui. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Tothom sap que fa mesos que no compten
amb els vots de Junts i sembla que els companys d'Esquerra comencen a adonar-se que no són de fiar, perquè vostès han incomplert amb ells. No tenen el concert econòmic, no tenen la clau de la Caixa, ni el finançament singular, ni l'IRPF que va prometre el president Illa, ni el traspàs de Rodalies, ni res del que han anat anunciant els darrers 8 anys. Vostès, els socialistes, enganyen en tot, i fins i tot els seus socis incondicionals. També enganyen, senyor Sánchez, en la votació de demà sobre l'escut social. Nosaltres som clars. Fa 3 setmanes vam dir pensions sí, ocupacions no. I vam complir, com sempre fem. I tot i així, sabent que nosaltres no enganyem, senyor Sánchez, ho han tornat a fer. Barrejar en una sola votació escut social i ocupacions. Si votéssim que sí, potser sí que ens estalviaríem totes les mentides que vostè i els seus socis estan dient de nosaltres. Però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Per tant, escut social sí, ocupacions no. I fixi's si ocupacions no, que nosaltres vam presentar una llei per acabar amb les ocupacions que vostè fa 2 anys que té bloquejada. I ens preguntem, el seu escut social és un titular? Perquè si realment volgués tirar endavant l'escut social, senyor Sánchez, només calia que fes una cosa, separar-lo de les ocupacions. Per què no ho ha fet? Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Esta es una sesión de control al Gobierno de España, no a Esquerra Republicana. No sé, señor Rufián, si quiere usted responder a la parte que corresponde a Esquerra Republicana. Pero este gobierno cumple, señoría, y yo no sé por qué usted tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por vulneración, por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Lo que estamos precisamente en ese Real Decreto Ley trayendo a las Cortes tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones devenidas de vulneración social. ¿Qué tendrá que ver eso con la ocupación? ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha de esta cuestión? Mire, con todos los respetos, señora Noguera, yo creo que este gobierno cumple con Cataluña, cumple con los grupos parlamentarios, y si no, mire el CEO, la última encuesta de Cataluña, y verá efectivamente cómo se percibe la acción del Gobierno de España en Cataluña. Con todos los defectos, con todos los errores que hayamos cometido, señoría, hay un Gobierno que cumple y que, por cierto, plantea soluciones a los problemas diarios de los catalanes y catalanas. Para una cosa que le piden a la semana y claro, vienen aquí. Pero mire, señora Nogueras, simplemente decirle que este Gobierno ha bajado los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y ha bajado los impuestos también a las rentas inferiores a los 20.000 euros. Llevamos, para que tenga usted el conocimiento, un incremento de la financiación en Cataluña. Un incremento de la financiación en Cataluña. Pero bueno, qué polémica. Señores diputados, por favor, silencio. Un poco de respeto a la institución. Señor presidente, tiene la palabra. Hemos aumentado en 60.000 millones de euros respecto a la etapa anterior la financiación a Cataluña. 8.000 millones de euros, por cierto, para modernizar Rodalies. Gracias a la Ley de Vivienda, un inquilino en Barcelona se ahorra 2.600 euros al año en alquiler. Esos son hechos, señoría, más allá de la palabra, y ojalá podamos de nuevo trabajar con ustedes, no por ustedes, por Junts por Cataluña, ni tampoco por este Gobierno, sino por Cataluña. Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta se la formula la diputada doña Merche Izpuru Arzayus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra cuando quiera. Silencio, por favor. Señor Sánchez, su gobierno desclasificó ayer los documentos, veremos si todo, sobre el 23F. Una exigencia histórica que, para más allá de la versión oficial, conocer realmente lo que pasó, quién estuvo implicado y el objetivo político de todo aquello. Y esto demuestra que, frente a lo que llevan años sosteniendo, estos secretos se pueden desclasificar con voluntad y decisión política. Acaban de probarlo. Y consideramos positiva esta decisión, pero no basta. No basta porque aún hoy siguen bajo secreto e impunidad sucesos y crímenes de suma importancia para la ciudadanía vasca y nuestra historia, muchos de ellos más antiguos que el 23F. Lo ocurrido el 3 de marzo en Gasteiz, con el asesinato de 5 trabajadores, del que ahora se cumplen 50 años, está bajo secreto e impunidad. La actuación policial criminal en los Sanfermines del 78 y la muerte de Germán Rodríguez, bajo secreto e impunidad. Las torturas y el asesinato de Mikel Zabalza, la desaparición sin esclarecer de José Miguel Echeverría Naparra
o todos los documentos y oscuros misterios sobre el Batallón Vasco Español o los GAL y su famoso señor X. Todo bajo secreto, todo bajo un manto de impunidad. Dijo usted el lunes que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos sobre todos estos casos que azotaron no solo a las familias, sino a todo el pueblo vasco. Porque las familias tienen derecho a saber la verdad y la sociedad vasca a conocer lo que pasó sobre todo esto, sobre la guerra sucia contra nuestro pueblo. Porque, como usted bien ha dicho, las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Y eso es lo que buscamos en Euskal Herria. Señores diputados de la bancada del Partido Popular, silencio y respeto. Todo el mundo tiene los mismos derechos en esta Cámara. Todos los diputados y diputadas, silencio, silencio. Señora Aizpurua, tiene usted la palabra. Por ello le pregunto si desclasificará la documentación relativa a todos estos casos como esperan las familias y la ciudadanía vasca. Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Yo creo que hoy es un gran día para la democracia, eso es evidente. La transparencia es sinónimo de avance y de consolidación de no solamente la democracia, sino de la cultura democrática y, por cierto, también estamos saldando una deuda no solamente con los investigadores, con los científicos y científicas que lo que quieren es arrojar luz sobre momentos, hitos de la historia de nuestro país reciente, sino también yo creo que saldamos una deuda con el conjunto de la ciudadanía que merece conocer todos los aspectos vinculados con este intento de golpe de Estado que se produjo en el 23F. Respecto a la segunda parte de su pregunta, también quiero poner de relieve ante sus señorías y también ante la ciudadanía que esté siguiendo esta sesión de control que nosotros ya en julio del año pasado en el Consejo de Ministros aprobamos lo que llamamos el proyecto de ley de información clasificada. Fue aprobado en julio del año pasado, está en tramitación parlamentaria precisamente aquí y supondría ya la derogación de una ley efectivamente preconstitucional como es la Ley de Secretos Oficiales. Es una ley que va a establecer o establecería, en caso de que sea aprobada por estas Cortes Generales, un marco claro, con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión y que además haría algo muy importante y es situar a España al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales. A mí lo único que me gustaría es pedirles a los grupos parlamentarios de esta Cámara, la mayoría de esta Cámara, que durante este periodo de sesiones que acaba de arrancar, en el año 2026, podamos por fin tener una ley contemporánea, democrática y que efectivamente suponga la derogación de esa ley preconstitucional del 68 del siglo pasado. Pasamos a la siguiente pregunta, que va dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La formula el diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Señora Aizpurua, lo que tiene usted que hacer es ayudar a esclarecer los 379 asesinatos de ETA con Señor Mariscal. Está preocupado. Diez meses del gran apagón. Han buscado esconderse tras informes y contrainformes para crear confusión, a ver si nos olvidábamos. Pero sus actos les delatan. Porque si todo estaba tan bien, ¿por qué cambiaron el mix eléctrico al día siguiente de apagón? ¿Por qué ahora la energía nuclear es tan importante? ¿Por qué hay un sobrecoste en la factura final de todos los consumidores de 1.100 millones de euros por el mayor consumo de gas debido a la operación reforzada? ¿Por qué hay tanta energía renovable que se desprecia ahora mismo? ¿Por qué el Gobierno aprobó la compra de compensadores síncronos para aportar inercia y control de tensión? Todos estos cambios son el reconocimiento explícito por la vía de los hechos de que convirtieron en frágil un sistema que era robusto. Tan frágil que colapsó. Nos arrastraron a un suicidio energético. Usted, como responsable de la planificación, y Beatriz Corredor, que tiene como mérito para ser presidenta de Red Eléctrica haber sido concejal de Pedro Sánchez en Madrid. Unas manos expertas. Beatriz Corredor, unas manos expertas para presidir la empresa que tiene que garantizar el suministro eléctrico 24 horas, 7 días a la semana y no dedicar su tiempo a la propaganda al servicio del Gobierno. Mano a mano arrastraron al abismo al sistema eléctrico hasta que al final colapsó. Por eso le pregunto de nuevo, señora Gese, ¿los españoles conoceremos alguna vez la verdad? Gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Señora vicepresidenta tercera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Me pregunta otra vez por lo sucedido el 28 de abril y vuelvo a explicar lo que ya le hemos explicado en esta Cámara. Lo que hemos explicado en ruedas de prensa con el Comité de Análisis, aplicando medidas y poniendo encima de la mesa un informe en
49 días. 3 comparecencias, 6 interpelaciones, 15 preguntas orales, 140 preguntas escritas, además de las distintas comisiones que hay en esta Cámara. Pero insisto, también le voy a volver a resumir la información que está disponible, pero hoy estaría bien que usted pueda tomar nota. El Comité de Análisis señaló algo muy claro: un problema de sobretensión con causa multifactorial. 1. Insuficientes capacidades de control. 2. Varias oscilaciones que generaron inestabilidad en el sistema. Y 3. Desconexión prematura de varias instalaciones de generación. Conclusiones a las que han llegado también los expertos europeos de ENSOE y de Acer. Todo esto ya lo saben. Saben la verdad. No les interesa la verdad y no les gusta la verdad. Es más, trajimos medidas para reforzar la supervisión, medidas para reforzar la resiliencia del sistema, y ustedes votaron no, porque no les interesa ni el interés general ni la protección de los españoles y españolas. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera. Señor Mariscal. Señora vicepresidenta, usted tiene alergia a la verdad. No puede ser que me defienda aquí la verdad. ¿Qué nos habríamos ahorrado si no hubieran ido contra las leyes de la física? Si no se hubieran guiado por el fanatismo climático y energético de la señora Rivera. Por ejemplo, el 28 de abril. Si hubiese estado funcionando al 100% Almaraz, ¿hubiéramos tenido el gran apagón? Yo creo que no. Su gestión destruye empleos, compromete la economía, el bienestar y aleja la industria de España. Un fracaso rotundo. Hay 350.000 viviendas que no pueden entregarse por carecer de conexión a red eléctrica, señora vicepresidenta. Y su política hídrica exactamente igual. Por ejemplo, en Castilla y León, donde no solo no han construido una sola nueva balsa, sino que han frenado las que estaban en construcción. Mire, con su política energética, señora vicepresidenta, escúcheme que le estoy hablando. Gracias. Muchas gracias. Con su política energética es usted incapaz de garantizar que nos encontremos ante un nuevo apagón. Gracias. Señora vicepresidenta tercera. Señoría, Silencio. Escucharle dar lecciones de verdad y transparencia cuando todavía no sabemos la verdad de dónde estaba el señor Mazón en las horas más complicadas de La Habana es vergonzoso. Es vergonzoso. A ustedes no les interesa la verdad. Si les interesase la verdad, no hablarían de políticas climáticas que destruyen empleo. No abrazarían a la extrema derecha con ese documento marco que han presentado, porque las políticas climáticas generan empleo, generan desarrollo económico, generan industrialización, y usted lo sabe. Si a ustedes les preocupase la verdad, lo que estarían haciendo es sentarse para pactar en ese gran marco para proteger a nuestros ciudadanos y el bienestar en el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Pero no, ustedes abrazan a la extrema derecha. Y voy a ser muy clara. Un gobierno con negacionistas es un gobierno que lo que hace aquí y ahora es poner en peligro a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Ahí. Silencio, por favor. Tiene la palabra la señora Muñoz. Silencio, por favor. Señora Muñoz, cuando usted quiera. Señora vicepresidenta, hace 2 semanas le pregunté por la regularización general masiva de inmigrantes y usted no me contestó. Se están convirtiendo ustedes en uno de los gobiernos más radicales de Europa. No hay ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, que esté llevando a cabo en estos momentos una operación de esta naturaleza, sin control, de espaldas a nuestros socios y a las normas que nos hemos dado. Así que se lo voy a volver a preguntar, señora vicepresidenta. ¿Por qué hasta hace un mes la regularización general masiva de inmigrantes estaba fuera del marco legal europeo y ahora no? ¿Están ustedes dentro del concepto y del principio de legalidad? Muchas gracias. Señora presidenta. Señora Muñoz, si usted quiere preguntar por la regularización de inmigrantes, ¿por qué no formula la pregunta en esos términos? Porque yo voy a decir la pregunta que usted ha formulado. Usted ha dicho, ¿cree que su gobierno se rige por el principio de legalidad? Y claro, señora Muñoz, una pregunta
de esa índole es una pregunta que traspasa todos los límites de lo que es realmente el cuestionamiento de la acción de gobierno. Es que en la pregunta se encuentra... Señora presidenta, siempre que hablo me interrumpe la bancada del Partido Popular y ruego su amparo, Señores, sí, gracias, señora vicepresidenta primera. Por favor, yo ruego que haya silencio, tanto cuando interviene una persona como cuando interviene la otra. Y si hacemos preguntas, supongo que es para saber la respuesta. Por tanto, si guardan silencio, la oirán muchísimo mejor. Señora vicepresidenta, cuando quiera tiene la palabra. Decía que en la formulación de la pregunta, señora Muñoz, está la esencia de la oposición irresponsable que hace el Partido Popular en esta Cámara y fuera de esta Cámara. ¿Cómo pueden ustedes cuestionar que el Gobierno se rige por un principio como el principio de legalidad? Porque eso significa y es sinónimo a decir que este Gobierno es ilegítimo, que es lo que ustedes desde el primer día se han instalado en no reconocer unos resultados electorales que a ustedes cada vez que los ciudadanos votan y no les gusta el resultado de las urnas, terminan calificando a este Gobierno de ilegítimo, y cuando uno piensa que un Gobierno es ilegítimo, el fin justifica los medios y, por tanto, todo vale, todo cabe. Las mentiras, los bulos, los ataques personales, la forma que tienen ustedes lamentable de ejercer la oposición poniéndole solamente una alfombra a la ultraderecha. Más responsabilidad y dejen de cuestionar los valores democráticos de este país y dejen de cuestionar los resultados de las urnas que libremente deciden los ciudadanos. Solo hay que dejarles hablar. Usted se retrata perfectamente en un discurso y en una intervención que pone de manifiesto, por supuesto, que solo piensan en una España excluyente. Usted plantea y traslada que le daría vergüenza ser una persona de una determinada ideología. Más vergüenza me daría a mí ponerle una alfombra a la ultraderecha y más vergüenza me daría a mí estar pactando con aquellos que niegan la democracia, niegan las autonomías y no tienen ningún proyecto de país. Ese es su problema. No tienen identidad, la están perdiendo y están engulléndose con una ultraderecha, convirtiéndose en ella. Señora vicepresidenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Señora Montero, mucha ultraderecha, pero pregúntese usted por qué cada vez más votantes socialistas votan a Vox. Pregúnteselo usted. Mire, hoy le voy a hablar del ministro de Asuntos Exteriores. Sí, del ministro de Asuntos Exteriores. El señor Rodríguez Zapatero es el ministro de Asuntos Exteriores. Todo el mundo lo sabe en este país. Bueno. El ministro de algunos asuntos exteriores. Mire, hoy sabemos que el expresidente Zapatero es para usted uno de los referentes más importantes que ha tenido España. No lo digo yo, son palabras suyas. Y yo, oiga, no se lo critico, cada uno con sus gustos políticos, ¿eh? Hoy sabemos también que Zapatero cobró en torno a $500.000 euros como comisionista del chavismo. Lo ha reconocido él mismo. Y también sabemos hoy que usted fue la que pulsó el botón, como máxima responsable de la SEPI, del rescate de la línea aérea Plus Ultra por 53 millones de euros. Responsables de la SEPI que, por cierto, fueron detenidos y algunos pasaron por la cárcel. Lo que no sabemos, y es la pregunta que le hago, señora Montero, es si usted se reunió o tuvo alguna conversación telefónica con su admirado, señor Zapatero, para el rescate de Plus Ultra. Esa es la pregunta. Y también le pregunto si sufrió usted las presiones insoportables del expresidente del Gobierno para el rescate de esa línea aérea. Gracias. Señor Bendodo, señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. No. Muchas gracias. Señor Bendodo, no aporta usted nada al debate político. ¿Alguna vez, señor Bendodo, se interesa por una política pública? ¿Usted en algún momento le pregunta a este Gobierno en relación con la cultura, en relación con la educación, en relación con la sanidad,
Es lamentable el papel que juega en su grupo parlamentario, señor Bendodo. Además, desde una prepotencia respecto a la opinión de los andaluces y respecto a la votación de los andaluces, pero ¿cómo puede usted ningunear de esa manera siempre en sus intervenciones lo que opinan los andaluces, que el voto es sagrado, señor Bendodo, y que ustedes, cuando los gobiernos socialistas están en el poder, los consideran ilegítimos, y cuando están en la oposición auguran siempre que nunca van a llegar al poder? Esa es la historia del Partido Popular, un partido que cada día se escora más a la ultraderecha hasta el punto de que se mimetiza. Señor Bendodo, ¿ustedes van a hablar de política de vivienda? Si ustedes tienen casi exclusivamente las competencias en las comunidades autónomas donde gobiernan, ¿y puede usted decir qué vivienda han construido los gobiernos del Partido Popular a lo largo del territorio? Se lo digo yo, ninguna. Todas las viviendas que se han inaugurado se han construido con los dineros que el Gobierno de España, multiplicando por 8 el presupuesto, ha podido transferir. Pero a usted se le llena la boca hablando de casos de corrupción, de personas que no tienen comportamientos honorables. ¿Sabe usted quién es el señor Marcos Borrego, señor Bendodo? Un miembro de su ejecutiva, ¿no? Usted es presidente del Partido Popular en Málaga, ¿no? Ah, usted no lo es. Ah, bueno, pues si no lo es, lo ha sido. Presidente del Partido Popular de Málaga, si no lo es, lo ha sido. Tiene usted en su ejecutiva a un señor que al parecer se contrató en el Ayuntamiento de Algeciras. Por cierto, ese ayuntamiento donde ustedes mantienen un alcalde que ha sido denunciado presuntamente por acoso sexual y que no utilizan los votos del Partido Popular para quitarlo de alcalde, sino que lo mantienen con los concejales que hay en el Ayuntamiento de Algeciras. Por tanto, señoría, si usted tiene personas en su miembro, en su ejecutiva, que tienen algún tipo de denuncia, césenlo, que esa es su... Señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Silencio, por favor. Vicepresidenta, se le llena a usted la boca hablando de vivienda pública y las muchas viviendas que ustedes han construido, pero esto es otra mentira. El año pasado entregaron ustedes menos vivienda pública que denuncias por ocupación fueron presentadas. Es que no entregan ustedes ni una sola vivienda pública, son todo mentiras. Y como estas mentiras son las imágenes económicas que ustedes venden de España. Venden una España que en términos macro va muy bien, para ustedes va como un cohete. Al IBEX también le va muy bien, pero a los españolitos de a pie cada día le va peor. El españolito de a pie ya no llega a fin de mes. El españolito de a pie ya no puede comprarse una vivienda. Y sin embargo, ustedes en este contexto cada día exprimen más a los españoles. Un trabajador que cobre el salario más frecuente pagará entre cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador, IRPF e IVA, un 50% de su sueldo en impuestos. ¿Qué han hecho ustedes con este dinero? Señora vicepresidenta, primera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, escucharle a usted hablar del españolito de a pie, si no fuera por lo seria que es la materia, sería cómico. Porque Vox ha votado en contra sistemáticamente de los beneficios a la mayoría social. Ustedes han votado en contra de una reforma laboral que permitía no precarizar el trabajo y que la mayoría de las personas contratadas en este país tuvieran un contrato indefinido. Ustedes han votado en contra de todas las reformas legales que han permitido modernizar nuestro tejido productivo al punto de que estamos un año, por tercer año consecutivo, que somos la economía más avanzada que más crece. Estamos en récord de creación de empleo, con más de 22,5 millones de personas trabajando en nuestro país. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos creado un escudo social para proteger a la clase media y baja y a las personas vulnerables ante las situaciones que hemos tenido en relación con la subida de precios o en relación con alguna agresión que nos ha procedido del medio ambiente. Esto es lo que nosotros hacemos como Gobierno. Y mientras, ¿usted qué hace? Ustedes votan en contra de subirle los impuestos a las energéticas, votan en contra del impuesto de grandes patrimonios, votan en contra del impuesto a la banca. ¿Qué viene usted a hablar aquí, señor Figaredo, del españolito de a pie? Ya está bien. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Primera, señor Figaredo. Señora ministra, por más que usted mienta, la realidad es muy tozuda. Ustedes se encuentran con una España en la que han metido en los últimos 5 años a 3 millones de personas. Una España de prácticamente 50 millones de habitantes. El récord de población de nunca. Es normal que los datos macro sean más gruesos. Pero lo cierto es que los datos micro, per cápita,
Señora vicepresidenta primera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Con el ruego de que las frases ofensivas que ha emitido el señor Figaredo se retiren del libro de actas, porque efectivamente es una vergüenza para el debate parlamentario tener que escuchar una intervención como la que hemos escuchado del señor Figaredo. Señor Figaredo, me toca hablar un poco de respeto y de cortesía. Me toca... Señor Figaredo, silencio. Está en el uso de la palabra la señora vicepresidenta primera. Por favor, respeto y silencio cuando quiera. Esta es la actitud democrática de este partido. Esta es la forma de entenderse o de intentar establecer un diálogo político. Ustedes con la forma y con los contenidos lo dicen todo. Ustedes no creen en los impuestos porque lo que preconizan es la sociedad de que se salve el más fuerte, aquel que tenga capacidad económica que sobreviva, aquellos que no tienen esa capacidad económica que queden en la cuneta y que queden en el camino. Ese es su modelo de sociedad, modelo que no compartimos, y los impuestos, entre otras cosas, señor Figaredo, sirven para 7.000 millones, para Andalucía, para Extremadura, para las inundaciones. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La última pregunta se la formula la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Vicepresidenta, ¿qué piensa hacer el Gobierno con los beneficios desorbitados del IBEX 35? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Belarra, que nuestro país sea atractivo para la inversión extranjera, que nuestras empresas conquisten nuevos mercados en el exterior, que eso nos permita generar empleo, que permita que se acompañe, y siempre hacemos el ruego, de la reactivación de los convenios colectivos, que se acompañe de una subida de los salarios dignos, de la mejora de las condiciones laborales, de una tributación justa de este sector empresarial al conjunto de la sociedad, creo que es una buena noticia. Por tanto, que haya beneficio en las empresas es una buena noticia siempre y cuando esos beneficios se redistribuyan, se repartan. Y toda la política que ha practicado este Gobierno desde la llegada del presidente Sánchez ha sido justamente el impulso a la creación de riqueza y los mecanismos de redistribución de esa riqueza. Usted lo sabe bien, las figuras fiscales que hemos aprobado, las bajadas de impuestos a las rentas bajas que hemos aprobado y todos los mecanismos que nos están permitiendo esa redistribución de la riqueza en forma de servicios públicos. Por tanto, creo, señora Belarra, que el Gobierno está haciendo lo que toca, incentivando la creación de riqueza, pero a la vez exigiendo a todos esos titulares que repartan, compartan en mayor medida aquello que les permite seguir conquistando mercados y, sobre todo, seguir creando puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Belarra, por favor, silencio. Hoy quiero presentarles a dos mujeres que se llaman Ana. Las dos trabajan en un banco, pero una gana 260 veces más que la otra. Sí, han escuchado bien, 260 veces más. Se preguntarán cómo es posible. Pensarán que una gana muy poco, trabaja a tiempo parcial, trabaja muy poquitas horas, pero no. La Ana que menos gana 50.000 euros al año trabajando como analista de datos en ese banco. ¿Sabe por dónde voy, vicepresidenta? Es porque la otra Ana es Ana Patricia Botín, la dueña del Banco Santander, que gana como sueldo al año 13 millones de euros. Eso sin contar los dividendos que se embolsa como accionista del Banco Santander. En mi humilde opinión, nadie debería ganar tanto dinero. Nadie debería ganar tanto dinero porque si ganas tanto dinero tienes demasiado poder y creo que nadie debería tener tanto poder en una democracia. El problema es que la gran banca española, ya sé que son ustedes unos lacayos de la banca española, pero cállense un poquito. El problema es que la gran banca española ganó el año pasado 34.000 millones de euros.
Nuevo récord histórico, un 7% más que en el año 2024, sobre un récord histórico que ya hicieron el año pasado. Yo creo que hay que pensar sobre esto, porque 34.000 millones de euros de beneficios, ¿de dónde salen? Salen de estafar a la gente, vicepresidenta, de que están estafando a la gente con las hipotecas a tipo variable. Una hipoteca a tipo variable hace 6 años costaba más o menos 619 euros al mes. Ahora cuesta 200 euros más al mes. Más de 846 euros que paga una familia trabajadora para que la señora Ana Patricia Botín se haga de oro. 34.000 millones de euros de beneficio y apenas 1.400 millones de euros de impuesto extraordinario a la banca. Sería una cifra ridícula, sería un chiste si no fuera un tema tan serio. Yo, vicepresidenta, le pregunto, ¿ustedes quieren frenar a la extrema derecha? ¿Quieren frenar a la extrema derecha? Aprueben el impuesto a la banca que les está proponiendo Podemos. 57% de los beneficios de la banca a pagar el rescate bancario y utilizar ese dinero para resolver la crisis de vivienda y bajar el precio de la cesta de la compra. Ya vería cómo así en el 2027 nadie se tiene que lamentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Por favor, un poco de silencio. Seguimos en la sesión de control. Curiosamente, señora Belarra, un impuesto a la banca que promovió este Gobierno de progreso. Un impuesto a la banca que es de los pocos que existen en el ámbito de la Unión Europea y a nivel internacional. Un impuesto que fue idea del Gobierno progresista. Pero vamos a ver, señora Belarra, yo lo que le traslado y lo que le comento es que el Gobierno de progreso de este país está trabajando justamente por la redistribución de la riqueza, por disminuir las desigualdades. Nosotros tampoco compartimos, como usted verá, que hay diferencias tan notables entre los españoles. Tenemos que ser capaces de acortar esa brecha. Lo curioso es la actitud que su grupo parlamentario hace o tiene con este Gobierno, porque si usted habla de frenar la ultraderecha, lo mejor que podemos hacer para frenar a la ultraderecha, señora Belarra, es, por una parte, la unión de la izquierda y, por otra parte, en vez de subrayar las diferencias con este Gobierno, aprobar las medidas que este Gobierno plantea, aunque no estén en el máximo de sus expectativas. Señora vicepresidenta segunda, cuando quiera. Señor de Olano, ¿sabe a quién represento? ¿Sabe a quién represento? Nada más y nada menos que a 16 millones de personas trabajadoras que hoy, gracias a este Gobierno, tienen un contrato indefinido y ustedes votando en contra. ¿Sabe a quién represento? A 2,5 millones de personas que hoy tienen salario mínimo digno en nuestro país. A las trabajadoras del hogar, a la gente de la cultura que hoy tiene derecho. ¿Sabe a quién represento? A esos 10 millones de personas pensionistas que ustedes abofetearon en la cara. ¿Saben a quién representamos aquí hoy? A 10.100.000 mujeres que hoy trabajan en nuestro país. ¿Saben a quién represento? A esos 500.000 personas migrantes que tienen derechos y que ustedes vapulean y que vamos a regularizar. La pregunta no es esta, señor de Olano. No. La pregunta es a quién representa usted. Y ustedes, señorías del Partido Popular, ¿saben a quién representa usted, señor Olano? A quien explota a la gente trabajadora en este país. ¿Saben a quién representan? A los que no pagan impuestos, a los fondos buitre. ¿Saben a quién representa usted muy bien? Y el señor Feijóo, señor de Olano, a quienes privatizan la sanidad pública, empezando por el señor Romay Becaría en Galicia. ¿Saben a quién representan ustedes, señor de Olano? A ese Trump que quiere recibir desde Norteamérica el presupuesto de defensa de los españoles. Y, señor de Olano, le pido respeto y que retire lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Represento a la dignidad de la gente trabajadora de este país. ¡Basta ya! Señor de Olano, es grave lo que acaba de decir. No hay casta sindical en España. Pida perdón. Muchas gracias. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera pregunta la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora Díaz, no se haga ilusiones. A mí este aplauso me ha sonado despedida. Lo que hemos visto en este pleno es una vergüenza
que no tiene precedentes. Escuchar a la portavoz de Bildu pedir que se desclasifiquen papeles del 23F, del golpe de Estado, cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA, es tremendamente lamentable. Y más lamentable aún es ver la connivencia del Partido Socialista con ustedes, herederos de una banda terrorista. Para esto ha quedado el Partido Socialista. Señor Bolaños, ayer conocimos que Adif retiró materiales del accidente de Adamuz sin autorización del juzgado de instrucción que lleva esta causa, en la que se investiga el fallecimiento de 46 personas y las posibles responsabilidades del Ministerio de Transportes. ¿Esto es lo que usted entiende por colaborar con la justicia? ¿Qué decisiones han tomado desde su ministerio para garantizar que el Gobierno de España colabore y aclarar por qué Adif, quién y por qué dio la orden de retirar esos materiales de madrugada para impedir la investigación de la Guardia Civil? Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Tellado, no hay bulo en el que ustedes no se revuelquen. Creo que ha quedado acreditado que la colaboración del Gobierno de España en la investigación de ese accidente es absoluta. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Quiere que recordemos cómo colaboraba el Partido Popular en las investigaciones judiciales que le afectaban? Martillo en mano, señor Tellado, martillo en mano. Así colaboraba el Partido Popular. Por supuesto que colaboramos, por supuesto que llevamos a cabo políticas para prevenir casos de corrupción e irregularidades. Hemos implementado la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hemos aprobado hace 2 semanas en Consejo de Ministros la Ley Integral de Protección también del Estado público y también de la integridad pública, y hemos reforzado los medios de la Fiscalía para luchar contra la corrupción privada y pública. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Recuerdan lo que hacían ustedes? Y le voy a decir algo bien claro. Unas declaraciones machistas, clasistas, corporativas, insultantes y faltonas de 2 jueces son inaceptables y tenían que haber sido sancionadas por el Consejo General del Poder Judicial. Así se lo digo con toda claridad. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor ministro, aquí en Paños Menores hemos visto ya a un diputado del Partido Socialista como Tito Berni. Así que tengan cuidado. Pero fíjese, señor Bolaños, presumía usted hace unos días de que su gobierno cumple las leyes antes de que se aprueben. Vaya ironía, la verdad. Francamente, nosotros con lo que nos conformamos es que con que su gobierno apruebe las leyes que están en vigor y que las haga cumplir. Creo que es lo mínimo que se puede pedir a un ministro de Justicia. Y no solo lo digo por esa larga lista de socialistas que están siendo investigados, imputados o condenados por corrupción o casos de abuso o acoso sexual, empezando por un fiscal general del Estado y un DAO que deberían de estar persiguiendo los delitos. Lo digo también por esa regularización masiva de inmigrantes que está tramitando su gobierno. Lo que han planteado realmente es un coladero de delincuentes, porque les basta una declaración responsable que diga que no tienen antecedentes penales en sus países para que se puedan beneficiar de la residencia en España. Y es que ni tan siquiera ustedes quieren tener en cuenta los procedimientos penales que tienen abiertos en España, o los antecedentes policiales, o los procedimientos sancionadores graves que también tengan en curso. Y no solo es que lo digamos nosotros, es que lo dice hasta la Policía Nacional, en los informes que ustedes meten en los cajones porque no quieren ni leerlos. Está claro que en vez de combatir el delito, ustedes están aquí para proteger a los delincuentes y además beneficiar al que se salta la ley. Señor Bolaños, ¿es este gobierno algo más que un generador de efecto llamada para delincuentes? ¿Y cuáles son las prioridades para luchar contra esto en su ministerio? Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, como tengo el honor de que me pregunte con bastante frecuencia, tendrá usted una segunda oportunidad de hacer esta pregunta la semana que viene. Pero haga una cosa. Léase el borrador de Real Decreto de regularización de migrantes en situación irregular. Léaselo, porque no va a poder usted repetir la sarta de falsedades que acaba usted de pronunciar en esta Cámara. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado, le ruego que cuando está hablando el Gobierno, da igual quién sea, usted no interrumpa, porque no está en el uso de la palabra. Señor Tellado, le ruego silencio. Que se comporte. Le ruego silencio y que se comporte. Tiene la palabra la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Por favor, señor Tellado, silencio. Sí, señor Bolaños, el Gobierno ha desclasificado algunos papeles del 23F. Qué gran día para recordar que los 2 golpes de Estado contra nuestra democracia fueron indultados por el PSOE. Armada en el 88, Puigdemont y Junqueras ahora. Dice Sánchez que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro en libertad. Completamente de acuerdo. Urge una desclasificación integral del sanchismo. La democracia quiere saber qué ocultaba el fiscal general, qué negociaron con Delcy en Barajas, qué diablos se dedica a Zapatero, qué motivó la traición del Sáhara, qué hacían de madrugada en Adamuz sustrayendo pruebas y, por supuesto, qué pactaron con Bildu. La libertad del asesino de Tomás y Valiente. Y sí, señora Espurúa, antes de exigir más papeles, desclasifique su gara y aclare los 300 asesinatos de ETA sin resolver. Pero hay algo más esencial.
La democracia quiere saber quiénes y cómo la violentaron. Sabemos que sus socios tienen una pésima relación con las urnas. Junts y Esquerra sacaron urnas ilegales contra Cataluña. Podemos quiere reemplazar a los votantes de derechas por inmigrantes sin papeles. Y Bildu directamente justifica que mataran a los españoles que votaban mal. Pero ¿y ustedes? Votos falsos, avales amañados, censos manipulados. El equipo de Sánchez robó las primarias a sus propios compañeros. No una, sino 2 veces. Del primer pucherazo, dijo Sánchez, son 2 votos. ¿Qué quieren que les diga? Un pucherito, un hurto. Del segundo no ha dicho nada. Hágalo usted ahora, porque usted era entonces secretario de Ética del PSOE. Porque ese crimen de lesa democracia define una época y retrata un modus operandi. Y sobre todo, señor Bolaños, porque no hay 2 sin 3. Así que conteste. ¿Qué hacían ustedes amañando unas elecciones? Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, como es tradición, no hay bulo en el que usted no se revuelque, como es lógico y como es natural, lo hace semana tras semana. Es conocida su querencia por la transparencia. Recuerde usted cuando pidió el nombre y apellidos de los agentes de la UCO que estaban investigando a Rodrigo Rato, que estaba injustamente investigado por los poderes del Estado. Por tanto, su hemeroteca nunca nos falla, siempre nos acompaña. Pero como esa transparencia por la que usted apuesta y la que usted desea es uno de los objetivos de este Gobierno, por eso precisamente ayer aprobamos la Ley de Publicidad Institucional. Una ley que va a evitar que acosadores disfrazados de periodistas amedrenten a políticos progresistas. Sí, amigos suyos con los que se pasea alrededor de esta Cámara. ¿Y cómo lo va a evitar? Pues bien sencillo, no financiándoles, como hacen los gobiernos del Partido Popular. También hemos aprobado una ley de protección del derecho al honor y derecho a rectificación, para que no se pueda difamar a policías, guardias civiles, CNI, presidentes del Gobierno, ministros, como hizo usted cuando protagonizó el bulo del 11M. Ese bulo que con más de 200 muertos en un atentado terrorista usted propagaba en tertulias radiofónicas y en el periódico en el que escribía. Por tanto, señor Álvarez de Toledo, no se ponga usted tan exquisita, porque conocemos perfectamente de dónde viene y a dónde va. Pero no se preocupe, vamos a tardar todavía algo en implementar la transparencia de este Gobierno y, por tanto, el club del bulo del 11M, del que usted es la musa, podrá seguir emponzoñando la convivencia, que es lo que hace usted cada día. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, veo que su intervención va en la línea que usted ya esbozó en la sesión de la Comisión de Transportes del pasado día 3, que no pudimos tratar en profundidad en aquel momento, cosa que sí nos va a permitir esta interpelación. Lo primero que tengo que decirles es que si hay algo que este Gobierno ha querido hacer desde el principio en materia de movilidad y planificación del transporte es situar a las personas en el centro de las decisiones. Esto ha sido así durante todo el Gobierno, toda la etapa de Gobierno y ha sido, desde luego, desde mi incorporación al Gobierno. Yo vengo de una ciudad, de Valladolid, en la que durante 8 años implantamos un modelo de movilidad sostenible en el que las personas eran el centro y creo que operamos una gran transformación en la movilidad. Hablando del ferrocarril, es evidente que se trata de una herramienta fundamental para la movilidad cotidiana y no estoy hablando de la alta velocidad, aunque también somos plenamente conscientes de que las cifras de viajeros anuales en red convencional, principalmente en cercanías, multiplican por 10 los viajeros en alta velocidad. Y créame, esa jerarquía, a la hora de las inversiones, como usted ha reclamado en alguna ocasión, sí la contempla la estrategia indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la red ferroviaria. Este documento es el marco estratégico general para las inversiones ferroviarias del Estado durante estos años y con ella estamos potenciando y dando prioridad a la inversión en red convencional y en mercancías. Antes no era así y en eso le doy la razón. Y durante años se había priorizado casi en exclusiva el desarrollo de la alta velocidad y las grandes operaciones de integración en las ciudades, que tampoco se han mencionado, pero que han consumido muchísimos recursos y si atendemos todas las peticiones de integración que tenemos, no solo en las capitales vascas, sino en el conjunto del Estado, en relación con este tema, pues nos vamos a una cantidad cercana a los 40.000 millones de euros con costes sin actualizar, solo con protocolos firmados. No solo la alta velocidad, la destinataria de inversiones que algunos han podido o puedan cuestionar.
En cualquier caso, sí es verdad que se han destinado parte de los recursos disponibles a obras faraónicas que en algún caso no solo no se llegaron a realizar a tiempo, sino que han hipotecado muy significativamente los años posteriores. En Gijón tenemos un ejemplo subterráneo bastante llamativo, ¿no? Tampoco se compraban trenes, y menos para cercanías y media distancia. Pero aquí yo lanzo la primera reflexión en voz alta, porque se deduce con cierto automatismo que de no haberse destinado todas esas cantidades a la alta velocidad, fundamentalmente, pues automáticamente se habrían trasvasado a los modos convencionales de ferrocarril. Yo creo que no hay ningún elemento de juicio suficientemente sólido para pensar que eso hubiera sido así. Es decir, yo tengo mis dudas. Si esas cantidades no se hubieran destinado a la alta velocidad, ¿se hubieran destinado al ferrocarril convencional? Yo no lo creo. Claro, si hacemos la ficción de todo lo que hemos destinado a la alta velocidad, si lo hubiéramos destinado al ferrocarril convencional, tendríamos un ferrocarril convencional mucho mejor. Esto es incuestionable. Ahora, la pregunta es, ¿de verdad, si no se hubieran hecho inversiones en alta velocidad en nuestro país, todo ese dinero se habría destinado al ferrocarril? Yo no lo creo. Vamos, estoy seguro de que no habría sido así. ¿Por qué? Y cierta experiencia política que tengo ya en el ámbito municipal y en el ámbito nacional, pues me lleva a la conclusión de que en política en demasiadas ocasiones el político tiene la tentación de invertir allá donde puede ser o intuye que puede ser más rentable desde el punto de vista electoral. Quizá por eso la alta velocidad. Ahora, también digo, tenemos una red de alta velocidad que tiene enormes ventajas y para la que queda relativamente poco para su conclusión. Como lo decía el otro día en la Comisión de Transportes, estimamos en unos 800 kilómetros, algo más de 700, lo que queda para completar la red de alta velocidad y tener conectada en nuestro país el 90% de la población a través de red de alta velocidad. ¿Merece la pena, llegados a este punto, culminar la red? A mi juicio, sí. Y además, ¿sería justo no hacerlo teniendo en cuenta que hay territorios que llevan reclamando también la alta velocidad, como son territorios periféricos como Almería o Huelva, Extremadura? ¿Sería justo que ahora les relegáramos a la privación de ese servicio? Yo creo que no lo sería y, por tanto, debemos concluir la red de alta velocidad. Por supuesto, debemos también culminar la Y vasca, a la que luego me referiré, y debemos hacerlo también porque si estamos defendiendo un modelo de transporte sostenible en el que el avión, los vuelos de corto radio dejen paso a otros medios de transporte sostenible, no hay otra alternativa que ofrecer el tren como solución. Es decir, no le podemos decir a los usuarios del puente aéreo que dejen de coger el avión si no les ofrecemos una alternativa razonable en tiempos de desplazamiento y que sea sostenible. Y no hay otra que el tren. Por tanto, la alta velocidad, que yo creo además que se examinará dentro de un tiempo, es, yo creo, una apuesta muy, muy poderosa para los desplazamientos interprovinciales o interterritoriales dentro de España que sean sostenibles y que sean una alternativa al avión. También debo decir que este tipo de infraestructuras no pueden verse como enemigas del medio ambiente. A mí me da muchas veces mucha rabia que sea más fácil obtener una declaración de impacto ambiental cuando uno trata de hacer un trazado nuevo de una carretera que cuando lo que trata de implantar es el ferrocarril. Al fin y al cabo, un medio de transporte colectivo que no genera emisiones al medio ambiente y, por tanto, que es mucho más sostenible que la alternativa del vehículo privado. Y esto yo creo que es también predicable de la alta velocidad ferroviaria, porque los procedimientos ambientales determinan también cada vez más una gran parte de los plazos, costes, soluciones. Es decir, una buena parte del elevado coste de la alta velocidad tiene que ver precisamente con las prescripciones medioambientales, los criterios técnicos de sostenibilidad y las medidas necesarias para minimizar su impacto en el territorio y en el entorno. Por lo tanto, estamos hablando sin duda de que los criterios medioambientales están presentes. ¿Qué tenemos en marcha en Euskadi, ¿no? Bueno, yo
Quiero referirme en primer lugar a la Y vasca. Es indudable, en primer lugar, que debemos referirnos a una infraestructura que va a permitir unir las 3 capitales vascas por alta velocidad, pero también va a permitir conectar Euskadi con el resto del territorio con un medio de transporte eficaz, sostenible y yo creo que de una potencial altísima demanda. Yo he tenido la fortuna de, como ministro, asistir a la apertura de la alta velocidad del corredor asturiano y también del corredor gallego. Y tengo que decir que en ambos casos estamos hablando de un antes y un después en materia de transporte y de comunicaciones y de movilidad, y también en materia económica. También en materia económica, porque indudablemente un tren de alta velocidad se constituye en un elemento dinamizador de la economía muy importante, ¿no? Y siempre digo, y lo repito, creo que la experiencia que hemos observado en Asturias y en Galicia no es nada comparable con la que se va a vivir en Euskadi cuando la Y vasca esté completada. Para empezar, las 3 capitales vascas van a tener un auténtico cercanías de alta velocidad que las va a comunicar en un espacio de tiempo muy corto. Yo le pongo el ejemplo de mi ciudad. Yo vivo soy de Valladolid, como ustedes saben. En Valladolid hay una conexión de alta velocidad con Madrid, con 32 frecuencias diarias en este momento, y eso ha propiciado que mucha gente viva en Valladolid y trabaje en Madrid. La capacidad que va a tener la comunicación por alta velocidad entre Donosti y Vitoria, o Vitoria y Bilbao, pues va a propiciar unas consecuencias desde el punto de vista incluso demográfico que son verdaderamente interesantes y dignas de estudio. Es decir, yo creo que la alta velocidad en Euskadi también va a operar como un cercanías, y creo que así también debe verse, ¿no? Por cierto, ya me gustaría ver en el lado francés que se le diera la misma importancia que nosotros le estamos dando a este lado de la frontera a la conexión de una red que es parte del corredor TEN-T definido por la Unión Europea y que solo, desgraciadamente, estamos apostando y consolidando nosotros. Al otro lado de la frontera, lamentablemente, no estamos viendo esa misma colaboración. Pero también en red convencional el trabajo que se está haciendo es importante. Por ejemplo, hablaba usted de las mercancías. Tenemos en ejecución la renovación de la vía Vitoria-Gasteiz-Araya, la terminal de Júdiz o numerosas obras en los tramos por los que discurre la red de cercanías también, ¿no? En fase de planificación, por ejemplo, puedo mencionarle actuaciones de mucha envergadura, como la variante sur ferroviaria de Bilbao, que permitirá un itinerario específico de las mercancías para la conexión con el puerto a través del túnel de Serantes y mejorará también los servicios de cercanías, o la variante norte para mercancías de Vitoria, que va a simplificar la explotación y que será compatible con la actuación completa de la integración del ferrocarril en la ciudad. Mercancías, por cierto, que tengo que decirle, es verdad que están en el 4%, pero no como consecuencia de un hundimiento, como consecuencia de la ausencia de un despegue. En el 4% llevamos mucho tiempo, no es que nos hayamos hundido. De hecho, una parte muy importante de las mercancías que se movían en tren hace unos años era el carbón, que ha desaparecido. Sin embargo, la cuota se mantiene, quiere decir que las mercancías han ido variando, lo que no ha variado es la cuota. Pero también le digo que hay un compromiso del Gobierno de España con la Unión Europea de llegar al 10% antes de 2030, y mucha de la obra ferroviaria que se está desarrollando en este momento en Euskadi y en otros puntos es una obra ferroviaria destinada precisamente a cumplir con ese compromiso de llegar al 10% de cuota de mercancías en tren con la Unión Europea antes de 2030. En cuanto a el ancho métrico, por ejemplo, debo citar la reordenación y la mejora de la seguridad de la red de ancho métrico en el municipio de Zalla, que busca liberar más de 1 kilómetro de vías por el centro urbano y la supresión del máximo número de pasos a nivel existentes en una zona que es la que más pasos a nivel tiene de toda la red ferroviaria española, ¿no? O la integración urbana y la supresión de 2 pasos a nivel de Zorrosa, en cuyo estudio informativo aprobamos también a finales de 2024, y estamos trabajando mano a mano con los ayuntamientos afectados. En cuanto a la accesibilidad en estaciones, debo recordarle el importante esfuerzo que estamos realizando para mejorar la accesibilidad en numerosas estaciones, el traspaso también de los servicios ferroviarios de cercanías que estamos realizando o que hemos realizado ya en el año 2024 al Gobierno vasco, y debo decirle
que las cifras, por ejemplo, de puntualidad en cercanías, en el caso de Bilbao ancho métrico se ha resentido el año pasado, pero en Bilbao convencional hemos pasado de un 89,64% de puntualidad a un 92,75% en 2025. Concluyo, sí. Y en San Sebastián se ha mantenido en el 86%. Las notas medias de satisfacción de los usuarios de cercanías en Euskadi es de 6,5 sobre 10, tanto en ancho convencional como en ancho métrico, lo que no son unas notas, desde luego, yo creo que son unas notas razonablemente buenas, teniendo en cuenta la percepción general que en estos momentos se tiene del servicio ferroviario en España. Por tanto, señoría, yo creo que en Euskadi y en el resto de Euskadi, lo que usted plantea también es un debate sobre modelo. Creo que vamos en la línea adecuada, creo que debemos mantenerla y, desde luego, creo que no son de recibo en este momento enmiendas a la totalidad respecto de lo que se está haciendo. Muchas gracias. Señora Rueda, cuando quiera. Es bochornoso el espectáculo que tienen que padecer los españoles. Acabamos de escuchar a la representante de Compromís hablar o relatar pérdida de calidad en el servicio público ferroviario valenciano, actuaciones comprometidas sin culminarse, ministerio que elimina líneas, falta de planificación y la inversión. ¿Y qué hacen apoyando a este gobierno? Acabamos de escuchar vociferar a los de Sumar. ¿Y qué hacen sosteniendo a Sánchez y este gobierno corrupto? Dice la representante de Compromís que su propuesta es sensata. No, no es sensata. Es una estafa. Es una estafa a sus votantes y a los valencianos. Porque si sostienen a Sánchez, pídanle, exíjanle responsabilidades, presenten el necesario cese del ministro. Y veo pasar en esta tribuna a los socios de Sánchez, a Junts, a Esquerra, a Bildu, quienes se quejan de la falta de inversión, retrasos, pérdida de confianza, fracaso político, ha dicho la representante de Esquerra. Y le siguen apoyando a Sánchez. No tienen vergüenza. Y además, la representante de Compromís dice que esta iniciativa no va contra nadie. Bueno, pues para empezar va en contra de la Constitución española, porque en su título habla de País Valencià. Y resulta que no es ni será País Valencià. Artículo 2 de la Constitución española, indisoluble unidad de la nación española, un principio que constituye un pilar fundamental del ordenamiento jurídico, como la representante de Esquerra no será País Catalán, porque no existe. Esta iniciativa también va en contra de la Constitución en su artículo 149, porque la gestión de las cercanías es competencia del Estado. Claro, ¿qué sucede cuando la política española se ha convertido en un mercadeo a cambio de sostenerse en el poder? Que como ven que los catalanes en sus negociaciones están consiguiendo la cesión de Rodalíes, piensan que Sánchez se lo va a conceder. Y parece que no se han dado cuenta que Compromís está siendo el pagafantas de Sánchez, porque no concede ninguna de las reclamaciones que quieren para su País Valencià. Están haciendo el ridículo. Y además es vergonzoso que sigan sosteniendo a un Sánchez que abandonó a los valencianos. Octubre de 2024, 230 fallecidos. Sánchez, omisión del deber de socorro, negativa de auxilio y psicopatía. Si necesitan ayuda, que la pidan. El pueblo ahogándose, militares esperando la orden para actuar con eficacia, ayuda del extranjero denegada, y el presidente del gobierno sigue apoyado por Compromís. La negligencia mata, lo hemos visto en los accidentes, tristemente, de Aramuz, y lo hemos visto en La Dana. Y encima siguen apoyando a un gobierno corrupto. ¿No leen los titulares? Adif se llevó pruebas del accidente de Aramuz de madrugada y sin autorización judicial, tal y como denuncia la Guardia Civil. ¿Esto no es una mafia? Esto es una mafia, porque resulta que están actuando como una mafia cuando manipulan
Cuando manipulan ya no solo procesos electorales internos financiados con dinero de sauna, sino cuando encima está esta empresa pública contaminando pruebas que son claves. Y aquí sigue Compromís y el resto de socios. Y encima tengo que escuchar al representante de Sumar defender a la que fue su maestra, Mónica Oltra, ex dirigente de Compromís, que pasa por el banquillo, atención, por presunto encubrimiento de abusos sexuales a menores tuteladas. Esto es muy grave, muy grave. Y está en el banquillo gracias a la querella de Vox. Gracias a la querella de Vox. Justicia. Y encima tengo que escuchar al representante de Sumar decir Yolanda Díaz, la mejor ministra. Lady Paro, la mejor ministra. Bueno, es una vergüenza, de verdad es una vergüenza lo que tenemos que escuchar cada día. Como vergüenza es que PP y PSOE hayan convertido la política española en un mercadeo, en el modus vivendi del bipartidismo, donde se ningunea a las regiones que son leales con España, mientras que se hace excepciones a separatistas. Por cierto, señores de Junts, sí son unos saqueadores, porque resulta que le estamos pagando el dinero con el dinero de los españoles para sus cesiones. ¿Quieren que mejore, finalizo, quiere que mejore el sistema ferroviario? Dejen de apoyar a Sánchez, dejen de apoyar al máximo responsable. Nosotros seguiremos combatiendo desde esta tribuna, en las calles y en los tribunales, las mentiras de una clase política que vive de espalda a los españoles y que les ha traicionado. España necesita servidores públicos, honestos y comprometidos con los españoles. Y ya que he escuchado aquí Visca Cataluña, digo alto y fuerte, ¡viva España! Muchas gracias, señora Rueda. Sí, señor Ibáñez, porque me pide la palabra. Señora presidenta, por el artículo 72.1, ya que el señor Robles me ha insultado abiertamente y luego el señor Figaredo nos ha amenazado que ya veríamos luego, por alusiones, por favor. Sí, tiene la palabra por un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, los valencianos sabemos muy bien qué es el fascismo, porque el 23F, Milans del Bosch, a quienes ustedes aplauden, salió en las calles y atemorizó a nuestros avantpasados ideológicos. No les vamos a consentir que nos amedrenten. No les vamos a permitir que no nos dejen expresarnos. Ya está bien de su odio. Y les digo una cosa más. Los fascistas para hablar de Oltra se limpian la boca, porque podrán utilizar las togas, pero nunca la razón. Nunca la razón. Para hablar de Oltra se lavan la boca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibáñez. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation.
I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.